noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. En este espacio y en muchas oportunidades hablamos y diagnosticamos el estado y las enfermedades, lo digo entre comillas, de la prensa y la comunicación. Las presiones, los intereses, las injerencias directas e indirectas, objetividades y subjetividades, comercial y estatal, libertad de prensa, controles y regulaciones, en fin. En el análisis político, desde el campo nacional y popular, solemos decir que ellos, la derecha y el neoliberalismo, manejan las herramientas y el discurso. Lo relacionamos inmediatamente con la batalla cultural y el manejo de la subjetividad y el sentido común, moldeado a los intereses de ellos. También es cierto que es un fenómeno mundial y está relacionado con el modelo de producción y acumulación capitalista. Sin embargo, en el ámbito local, en nuestro país, el fenómeno de la comunicación es tan particular como lo es el modelo productivo y de acumulación, que muy poco tiene de liberal y sí una dosis persistente de conservadurismo. Como en el resto de nuestra política y economía, la comunicación tiene características arcaicas y una fuerte impronta monopólica que sorprendería hasta los modelos capitalistas más civilizados. Digo esto, lo de civilizados entre comillas, con sorna, ¿no? Lo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, es que el campo nacional y popular aún no ha estudiado en profundidad cómo encarar el modelo de comunicación más eficiente para transmitir su mensaje. Entonces, el interrogante sería, ¿tenemos claro el mensaje? ¿Existe tal mensaje? También esto fue conversado en estos micrófonos y las respuestas estuvieron divididas. Nuestra invitada de hoy tiene una larga carrera transitada en estos temas. Como diría algún español, vamos a por ella. Y ella es Bernarda Llorente. Gracias, Bernarda, por estar aquí en Nosotros los Otros, en Radio Caput. No, gracias por la invitación, un gusto. Bienvenida. Bueno, periodista, politóloga, dirigiste Telefe durante casi una década, la parte artística, ¿Una década? ¿no? Sí. Conductora del programa Detrás de lo que vemos, con Claudio Villarroel. Alguien me escribió que te extrañan en ese programa. Ah, sí. Sí. Fuiste la primera presidenta mujer de la agencia de noticias Telam. Uh-huh. Y ahí estoy tirando las dos cosas que nos unen, lo privado y lo estatal, ¿no? Bueno, para quien no sabe, es esposo de Jorge Tayana, que es un político que todos conocemos, un gran diplomático, un hombre de carrera política extraordinaria. Y tu mamá, ahí buceando entre libros históricos, tu mamá, abogada, pero política, feminista, fue abogada. Esto me encantó, porque encontré que vivía en Mendoza, pero sí, fue abogada de la CGT durante el Cordobazo en Córdoba, y eso fue una de las actividades más, por lo menos para los que recordamos, que tenemos unos cuantos años,
El Cordobazo fue una especie de bisagra política muy importante. Y fue una de las dirigentes de la agrupación Evita, que fue parte del trabajo político de las mujeres en los años 70, ¿no? Que en esa época no se reconocían como feministas, pero creo que lo que hacían sí tenía mucho que ver, digo, el feminismo entendido como los derechos y la igualdad, ¿no? Pugnar por la igualdad de las mujeres, como lo mismo ocurre con Evita, ¿no? Desde el voto femenino al partido femenino, donde ya existían los 3/3, ¿no? 1/3 en la representación de las mujeres. Lo que no existía era la definición de feminismo, pero era activo y a lo largo de la historia del siglo XX también, ¿no? El feminismo estuvo presente y en Estados Unidos inclusive, ¿no? Hubo un movimiento feminista a principios del siglo muy interesante. Pero bueno, a ver, ¿por qué te convocamos? Y en realidad la idea de conversar sobre el periodismo es algo que lo venimos, es recurrente, no es el periodismo solamente, sino la comunicación. Y como tu participación en el ámbito privado, en un monopolio como Telefe, que no es la entidad que es hoy Telefe, en tu época, que no fue hace mucho tampoco, pero era otra característica, y el ámbito estatal, del cual también aquí en Radio Caput debemos dar gracias, ¿no? Porque teníamos un noticiero que era federal y que reproducíamos aquí con el aval y con la bendición de Telam de tu época, que fue un proceso interesante, ¿no? Como agencia estatal de noticias. Pero ¿podrías intentar un diagnóstico de lo que nos pasa hoy, no solamente al campo nacional y popular, sino lo que pasa con la comunicación en general? Mira, lo que pasa con la comunicación creo que es un tema realmente complejo porque nos han agarrado varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, un cambio de paradigma de lo que entendíamos por comunicación o cómo se desarrollaba la comunicación más tradicional, junto con procesos políticos de mucho recorte. Creo que la tecnología se impuso cuando uno va un poco para atrás, tanto para los medios públicos, pero también para los medios privados. La tecnología se impuso en un primer momento como una amenaza. Era algo que venía a competir con una forma de comunicar, con una forma de hacer televisión, por ejemplo, de entender la televisión o entender incluso el periodismo. Y los medios tradicionales han tardado mucho tiempo en adaptarse a esa tecnología y sobre todo a los nuevos códigos a los que obliga esta tecnología, ¿no? Al principio se pensaba que era solo un problema de canales de transmisión, después se entendió que también era un problema de lenguajes y de cómo comunicar desde cada plataforma. Al mismo tiempo, y si vamos a los procesos estatales, y ha pasado en Argentina, pero también ha pasado en el mundo, la concentración y la fuerza mediática que fueron tomando los medios hegemónicos, tanto en Argentina como en el resto del planeta, hizo que incluso los gobiernos populares retrocedieran en cuanto a la defensa, que era un bien, que era la comunicación estatal. ¿Y por qué era un bien? Porque finalmente el espacio público y el espacio del conocimiento y de la información se fue privatizando a medida que el Estado se fue retirando. Cuando uno analiza los medios estatales de décadas pasadas, en realidad fueron como el gran motor en el desarrollo de la comunicación y la socialización del conocimiento. Sin embargo, la presión de los privados fue haciendo que los gobiernos tuvieran casi una actitud vergonzante en cuanto a la comunicación estatal, como que estuvieran tomando espacios que no le correspondían porque ese era un espacio de privados y finalmente es el espacio de todos nosotros. ¿Y por qué es el espacio de todos nosotros? Porque hemos quedado, al retirarse el Estado, no solo de la comunicación, sino como en todas las áreas, hemos quedado presos de la lógica de los privados y de la lógica mercantil. Y mientras por un lado avanzaban los derechos, como todo ciudadano tiene el acceso, tiene el derecho del acceso a la información y al conocimiento, en la práctica se ha ido creando una élite que tiene acceso a la tecnología, tiene un acceso irrestricto, con grandes masas de la población que cada vez tienen acceso más segmentado a la comunicación, al conocimiento, pero también a las posibilidades de su vida, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con la conectividad y tiene que ver con una serie de factores. Es decir, el derecho a la información quedó en un segundo lugar, digamos, es decir, y avasallado por el interés de la prensa privada o de los medios privados.
Algo así como lo que definió en su momento Rafael Correa, ¿no? Que cuando el diario se convirtió en empresa periodística, la verdad se murió. Es que lo que se murió, claro, y en parte el periodismo, ¿no? Porque seguimos entendiendo el periodismo como una actividad que cada vez existe menos, ¿no? Antes las empresas periodísticas eran empresas periodísticas. Después esas empresas empezaron a tener una serie de intereses que traspasaron el periodismo en sí. Entonces, por lo tanto, empezaron a jugar como un actor más de poder en el cual incidir y seguir sus propios intereses más allá del interés supremo, que supuestamente era el de informar a los ciudadanos, más allá de qué línea política ideológica tuvieras, pero la información y la verdad era un bien en sí mismo. Después podías tener distintas posturas acerca de los hechos. Bueno, eso se fue desdibujando y creo que cada vez el periodismo está más en riesgo, porque lo que ya no existe como valor es la verdad, sino sobre todo la operación. Y creo que el gran problema de la desinformación, obviamente además de estar desinformados como ciudadanos, creo que es lo que ha llevado a este escepticismo que existe en todos lados con respecto a los medios, y a no saber ya cuál es la verdad. Y si no sabes cuál es la verdad, finalmente el camino directo es la ignorancia, es el no conocimiento, es el no aproximarte a las noticias, a la información. Ahí te acercaste a algo que iba a plantearte que tiene que ver, o tuvo que ver con la ley de medios, que de alguna manera quería limitar que no hubiese los intereses encontrados entre el transmisor de la noticia y el productor de la noticia, ¿sí? Que un canal de televisión no tuviese la posibilidad, como es el caso de ahora, que por ejemplo Canal 13, todo el ámbito de Clarín, sean a la vez transmisores técnicos de la noticia y de alguna manera copasen todo el espectro. Ahí la verdad está mucho más cuestionada. ¿Cuál es el papel de la política entonces? Porque es como que quedó relegado a un segundo plano, los políticos le tienen miedo a la prensa, tienen miedo de quedar desdibujados, de ser criticados, de aparecer en el titular de un diario. Pareciese ser una cosa sin solución. Bueno, yo creo, y soy optimista, creo que en algún momento se tiene que replantear, porque cuando nosotros vemos la realidad argentina, claro, vemos todo como potenciado y desde un teleobjetivo que todo lo sobredimensiona, pero al mismo tiempo, estos factores mediáticos que parecen tan importantes en Argentina, y lo son para nuestra vida cotidiana, finalmente están absolutamente subordinados a las grandes plataformas digitales, las 4 o 5 plataformas que son quienes manejan la información en serio, quienes manejan también la transmisión en serio. O sea, si nosotros de repente YouTube decide que no tenés más streaming, no tenés más streaming. Y nadie sabe quién es el señor YouTube, o sea, ni siquiera podrías operarlo de acá desde Argentina. Un poco todo esto le pasó a los grandes medios hegemónicos en Argentina, donde finalmente gran parte de la publicidad se le empezaron a llevar las plataformas, o sea, cambió el negocio. Los grandes empezaron a apoderar, digamos, en este capitalismo nuevo, en este tecnofeudalismo, las grandes empresas, las digitales, empezaron a apoderar también del contenido generado por los grandes medios. Y hoy hay una gran discusión que es la inteligencia artificial, porque por lo menos Google, si vos googleabas, te decía cuál era la fuente o de dónde venía esa información. La inteligencia artificial ni siquiera, ¿no? Hoy la batalla de los grandes medios en el mundo es, bueno, ¿cómo regulamos, cómo hacemos? Ni que las grandes plataformas digitales ni la inteligencia artificial finalmente nos absorba, nos chupe, nos use y se queden con el negocio. Pero eso lleva a un tema muy interesante y fundamental, creo, y estratégico, que es la regulación. Creo que la política, lo que le tuvo miedo y le sigue teniendo miedo, y esto sí es un avance del liberalismo, es a la palabra regulación. Y la regulación, en realidad, hasta Merkel lo planteó en su momento, digamos que no podemos decir que Merkel sea una mujer de izquierda, pero sí es una
es una mujer que ve que determinados equilibrios democráticos, si no existen, ponen todo bajo amenaza. Las regulaciones tienen que ser también con participación de las sociedades, ¿no? Con participación parlamentaria, con la participación de las distintas voces ciudadanas. Nosotros no podemos quedar en manos, como ya ciudadanos del planeta, en la decisión de 4 o 5 plataformas digitales que al mismo tiempo en este momento coinciden, que en parte de ellos son de ultraderecha en términos políticos, que son los que determinan lo que vemos y sobre todo lo que no vemos. Acabas de hacer una aclaración que me interesa sobremanera. Vos dijiste, hoy son de ultraderecha o de derecha. ¿Hay alguna posibilidad de que ese signo político, esa intencionalidad política cambie con respecto a los medios? ¿O va a seguir la lógica del capitalismo de acumulación? Bueno, todo depende de una correlación de fuerzas, ¿no? Silicon Valley cuando apareció en su momento, era como el progresismo, era lo nuevo, prometía la socialización de una información, la democratización de la información y el conocimiento, ¿no? Y hace muy poco nos vinimos a dar cuenta de que finalmente, bueno, apareció un personaje como Elon Musk y como los otros personajes que fueron a la asunción de Trump, y que, por ejemplo, retrocedieron. Mira, solo es cuestión de años y oportunismo. Pensá que hace 4 o 5 años hubo toda una ofensiva acerca de las informaciones falsas y las necesidades de las digitales de regular. Y hubieron campañas dentro de todos esos medios de crear mecanismos en contra de la fake news, ¿no? De poder chequear la información y la veracidad de la información, sobre todo con la pandemia, ¿no? Cuando circularon un montón de noticias falsas y la gente fue en busca de las noticias verdaderas frente a un peligro inminente como era la salud física y mental. Bueno, todas esas plataformas hoy, con los Milei del mundo y de la vida y los Trump y gente realmente poderosa, no como los que tenemos acá, eso cambiaron. Dijeron, bueno, dejamos abiertas las redes, no importa, ya no tenemos políticas antiodio, ya casi no se pueden hacer denuncias hoy en las redes de gente que no tiene conductas civilizadas o adecuadas en la convivencia, y dejaron de chequearse las noticias. Pero esto no significa que sea el panorama definitivo, porque la inteligencia artificial vuelve a redoblar esta necesidad. Porque ya la inteligencia artificial empieza tiene autonomía de alguna manera. Entonces, es cómo hacemos y cuáles van a ser las convenciones entre los humanos, ¿no? Para poder acceder a valores de verdad o de realidad. ¿No crees que se pueda diseñar una sociedad a este ritmo que vamos, con el dominio que puede tener la comunicación sobre el sentido común, construir sentidos comunes artificiales o intencionados Bueno, eso ya nos los construyen, ¿no? Cuando uno ve todos los días determinados medios o determinadas informaciones que circulan, esa es la pelea, ¿no? La pelea por qué realidad se crea. Ahora, yo vuelvo a creer en la política, ¿no? Y creo que ahí la política tiene un papel fundamental. Y yo, no sé, soy humanista. Creo que la realidad se impone sobre la ficción, no sobre el relato. ¿Hay alguna sociedad que vos conozcas, hayas estudiado, digamos, en Europa, en América, en Asia, donde se te ocurra, que sea la que lidere esto que vos estás diciendo, que le ponga de alguna manera, lo ponga en cuestión? Sí, hay movimiento. Bueno, de hecho la Agenda 2030 lo ponía. En Europa era el tema de la regulación fue un tema que se empezó a hablar en serio. Después vino la guerra, vino Trump y ahora están en la pelea de la OTAN. O sea, que pasó a ser como una pelea secundaria. Cuando nombraste al Silicon Valley, se me ocurrió algo que nos contaron en otro programa de geopolítica, porque los chinos a través de DeepSeek habían llegado a los mismos resultados con procesadores más viejos, técnicamente hablando, que los del Silicon Valley y mucho más baratos. Entonces el establishment norteamericano empezó a cuestionar
a los empresarios norteamericanos porque decían, pará, nos están cobrando las adquisiciones tecnológicas a un precio mucho más alto que los chinos, porque los chinos lograron los mismos resultados con menos dinero, con procesadores más viejos, más antiguos, pero con el mismo resultado. ¿Qué es lo que está pasando? Algunos son superiores. Uh-huh. Sí que hay una puja, porque en realidad la reconstrucción de Estados Unidos o del liderazgo de Estados Unidos, no la reconstrucción, digamos, el afianzamiento. El MAGA, que es Make America Great Again. Claro, o sea, pero viene, lo de las tecnológicas, la verdad que viene antes de Trump, y fue muy impulsado por Obama, y fue muy impulsado por los demócratas. Las naves insignias hace ya casi un par de décadas de Estados Unidos son las tecnológicas, ¿no? Y un poco lo que uno ve en las tecnológicas que va a ser el proceso como las petroleras. Las petroleras en un momento eran también como las naves insignia y eran como el ejemplo de empresas de desarrollo en el mundo, digamos. Ya después empezaron a ser como mala palabra, ¿no? Por la contaminación, por una serie de cosas. Hoy empieza a pasar un poco lo mismo, pero el capitalismo estadounidense en los últimos tiempos se ha basado en las digitales como el mascarón de prueba. Al mismo tiempo, lo que les ocurre es que China tiene un gran desarrollo en inteligencia artificial que en algunas cosas supera a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esa guerra tecnológica no está tan clara con los ganadores. Incluso DeepSeek, la plataforma de inteligencia artificial china, es superior en algunos procesos. En procesos analíticos y demás, es superior, y lo demostraron una semana después que Trump anunciaba un programa de $50.000 millones para llegar justamente al lugar donde habían llegado los chinos. Uh-huh. ¿Pensás que en la Argentina estamos en posición de discutir este tema o políticamente, y eso lo vamos a tratar 2 minutos más, vamos a ir a la pausa y nos vamos a tratar de meter en la política de lleno, si es que estás de acuerdo, pero estamos en condiciones de participar de todo este fenómeno de manera, digamos, equilibrada y no que los monopolios absorban toda esa potencia que hoy tienen en la distribución de la noticia? Yo creo que sí, creo que un ejemplo, por ejemplo, lo dio Lula, ¿no? En el enfrentamiento entre, bueno, en realidad no fue el del gobierno, digamos, las imposiciones que intentó meter Elon Musk a través de su red, de no acatar, digamos, las leyes de Brasil y los dictados de la justicia. La pelea la ganó Lula. O sea, me parece que no es una pelea fácil, pero me parece que con convicción y sobre todo con decisión se pueden conseguir muchas cosas. Te invito a que vayamos a una pausa. Bernarda Llorente, que estamos hablando de comunicación, noticia y política, no cabe duda. Y después de la pausa, si estás de acuerdo, vamos a meternos un poquito más en política. Aparte venís de una familia donde la política es el plato fuerte, ¿no?, de la familia. Martín Loza, nos conducís a la pausa y enseguida volvemos con nosotros y Bernarda Llorente. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán.
La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Hoy Chicha se nos fue. En Capó Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Estamos aquí, como dice el tema musical y emblema de este programa, con Bernarda Llorente. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de periodismo, y vamos a hablar un poco de política con respecto a esto, por supuesto. Durante este año, y casi el final de la temporada anterior, y lo digo en cada programa, intentamos abordar 3 temas que nos parecen que son cruciales para el movimiento nacional y popular, que no están resueltos a mi criterio, y que nos es difícil encontrar respuestas, sobre todo con los entrevistados, ¿sí?, de la academia, de la política. Contigo vamos a tratar de limitar, porque son temas que por ahí no son los más importantes, pero entre ellos el problema del mensaje. ¿Tenemos un mensaje que transmitir, que nos está costando transmitirlo? ¿No manejamos a lo mejor las herramientas de forma correcta, lo que se llama los fierros? ¿O estamos en una crisis que tendremos que sentarla y resolverla con respecto a todos esos temas? Hay quienes dicen que las herramientas las manejamos, y lo que pasa es que no tenemos que transmitir. Otros dicen, no, el mensaje lo tenemos, pero no sabemos transmitir. ¿Cómo ves todo este complejo entre la emisión del mensaje, la elaboración del mensaje y la llegada al receptor? Porque finalmente todo esto es para el receptor del mensaje. ¿Cómo analizarías vos todo este complejo comunicacional? Yo creo que tenemos los 3 problemas, con distintas dimensiones, pero tenemos los 3 problemas. Cuando se habla, por ejemplo, uno son las herramientas. Es cierto que las herramientas no nos pertenecen en el sentido de que la tecnología siempre la ha manejado la derecha, que ha sido la dueña de los medios, y además le ha dado como especial atención, ¿no? Entonces ellos se sienten como mucho más cómodos y hacen acciones directas de manipulación sin tener como ningún criterio ético. Si uno analiza los trolls de Milei o lo que fue en su momento, porque uno se olvida lo que fue el macrismo, donde básicamente se dedicó a crear un aparato comunicacional que pudiera suplantar la realidad, nosotros como fuerza política, como campo popular, jamás lo haríamos. Pero al mismo tiempo nosotros dejamos huecos que podríamos aprovechar, porque creo que somos como incapaces o capaces a medias de aprovechar la tecnología, por ejemplo, en función nuestra, en función de la llegada de los mensajes. Déjame hacer una pequeña pausa ahí, que es lo que estás hablando, porque me parece que es importante destacar algo que sí hicimos los últimos años de Cristina y después durante el tiempo de Alberto, en que vos estabas en Telam. Hubo una construcción de formas de transmitir el mensaje. Yo recuerdo esta radio y muchas otras radios como estas, que no tienen capacidad de levantar un departamento de noticias, gozaban de la producción de Telam, de noticias cada hora, noticiero profesional,
muy objetivo, de gran alcance, y que vestían radios como esta, de alguna manera con capacidades muy limitadas. Y la verdad que no, y un noticiero federal también, que eso era muy importante, ¿no? También tenían un departamento de audiovisuales, es decir, tenían un departamento de derechos humanos también, ¿sí? Una agencia estatal que maneje esos criterios y bastante objetivamente, porque lo viví, si más allá de la tendencia que pueda tener, lo va a tener siempre, nadie es objetivo, nadie es neutral, me pareció como un esfuerzo importante. Fue lo primero que hicieron, cerrar esos vasos comunicantes que teníamos entre, digamos, los medios partisanos como este, y fueron a eso directamente, lo destruyeron. Telam, de hecho, hoy es apenas un sello de goma. Bueno, y ya había intentado destruir el macrismo, digamos. Cuando nosotros llegamos a Telam realmente estaba destruida. No solo habían echado en su momento casi al 50% del personal, el 40% para ser más precisos, sino además periodísticamente una estructura absolutamente oxidada. Es más, me acuerdo que el primer cable, cuando yo llegué a Telam, tardó en salir 12 horas. Después hacíamos aproximadamente 100 cables por hora, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de la cantidad. Telam es un ejemplo. Cuando llegamos uno podía intentar reconstruir una Telam del pasado, pero ya había pasado la destrucción del macrismo, más 4 años. Pero hay que reconocer a alguien que, bueno, tiene un programa aquí, Martín García, que ya había comenzado todo ese cambio, ¿no? Sí. Había comenzado todo ese cambio. Lo que pasa es que en el medio había pasado el macrismo, la destrucción del macrismo, más toda la aceleración tecnológica que había venido. O sea, 10 años es mucho tiempo. La gestión de Martín fue muy buena, pues además fue innovadora, hizo una serie de cosas que en su momento eran muy innovadoras para la época. En esta época había que construir instrumentos nuevos, y lo que hicimos desde Telam fue intentar hacer una agencia del siglo XXI, con lo que significaba las agencias que habían sobrevivido. Las agencias de noticias en el mundo eran agencias reconvertidas desde lo digital. Intentamos hacer un equilibrio entre la información meramente coyuntural y el análisis y el contexto, o sea, dar información y dar herramientas para poder no solo pensar las noticias, sino además que se pudieran seguir elaborando a partir de esas herramientas las propias noticias en los medios. Una de las cosas fundamentales fue poder dar esos insumos, y mucho más en pandemia, que incluso la abrimos y la dejamos gratis y demás, a los medios para que pudieran sobrevivir, cosa que fue tan o más importante que la publicidad oficial en muchos casos, sobre todo en los medios chicos. Y creo que el resultado fue muy interesante, porque además cambiábamos permanentemente. O sea, era una agencia muy abierta a los nuevos formatos y sobre todo a las nuevas formas de comunicación. Creo que uno de los esfuerzos más innovadores también fue intentar hacer una agencia que no solo fuera un insumo para los otros medios, sino que además fuera un medio de comunicación en sí mismo, que pudiera llegar directamente a la gente. Y creo que ahí faltó el empujón del propio gobierno. Y también de los propios actores sociales, ¿no? Telam no sé si fue valorada en su momento con la dimensión que debería haberlo sido en cuanto al empuje, como no se valoró, me parece, la comunicación en general. Me estás remitiendo a algo que dijiste antes, que tiene que ver con que la derecha lo usa sin tapujos y nosotros tenemos mucha reserva al momento de usar todas las herramientas que están al alcance de la mano. Entonces es una decisión política, sin ninguna duda. Sí. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, que además no tiene que ver, o sea, no en los contenidos. Yo estoy muy tranquila con los contenidos de Telam. Me parece que uno tiene que construir las agendas más amplias y con los criterios más amplios, porque una de las cosas principales en la democracia es justamente el acceso de la gente a la información para poder elegir bien. El asunto es dotarlos de recursos. Creo que en el gobierno de Alberto, por ejemplo, hubo una gran oportunidad que no fue aprovechada, que fue la pandemia. La verdad que el Estado como tal podría haber ampliado la conectividad y dar conectividad, no solo a los sectores más desposeídos, sino también a todos los sectores de Argentina como un proveedor del Estado. Hoy la comunicación en Argentina y la conectividad es muy cara.
también para los sectores medios. O sea, no logramos hacer accesible, con lo cual es además desparejo la conectividad también por regiones, y lo que te determina el acceso a Internet, lo que te hace la diferencia, no es el acceso en sí que todos tenemos. Finalmente el 98% de los celulares argentinos y del mundo son teléfonos inteligentes, smartphones, sino qué tipo de conectividad tenés. Todos, el 95% de los programas son prepagos. Pero claro, hay gente que tiene muy poco crédito, entonces una cosa es acceder a Internet, ves un video y se te terminó, y otra cosa es tener una conectividad fija, que es lo que te permite, en serio, poder escarbar y acceder a todas las posibilidades. Eso es una decisión política. Eso es una decisión política. Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces para tener esa amplitud de la que vos hablas? Porque en última instancia, esto es como la democracia, digamos, la que tenemos hoy. Puede acceder quien tiene plata para acceder. Claro. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos organizar? También va en detrimento del consumo, que es el principio capitalista, ¿no? de la supervivencia de nuestra sociedad actual. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a los actores para que tengamos amplitud para conectarnos? Porque está ahí el mensaje que ellos también quieren, porque en última instancia una empresa que tiene publicidad o que es nombrada en las redes también tiene... Hay algo que no funciona, es lo que yo decía al principio del programa, que nuestra democracia, y lo digo entre comillas, es muy arcaica, es muy de patroncitos, no de empresas que buscan rentabilidad y que buscan un proyecto. Vos nombraste a Brasil, y me parece que ahí el contacto de Lula es con un empresariado, que a mí me puede gustar o no gustar el sistema, pero bueno, con el que acordaron cómo desarrollar. A mí me parece que las empresas argentinas o los empresarios argentinos, lo dijo acá algún hombre de la academia, dijo, la clase empresarial argentina es muy ignorante y no tiene proyecto. Sí, yo dividiría, no pondría todos en la misma bolsa, porque me parece que una cosa son las pymes, la verdad que hacen un esfuerzo enorme y siguen dando o capitalizando el 70% del empleo, y son las que en peor situación están, y son las que no tienen acceso al crédito, y son las que están cerrando y dejando mucha gente también las grandes empresas. Me parece que el problema es el poder económico concentrado. Entonces, cuando hablamos de capitales o cuando hablamos de empresas, es cómo se regulan las empresas que llegan a ser muchas más poderosas que los estados. Estábamos hablando de las digitales. Las digitales en sí mismas, muchas tienen mayor capital que Producto Bruto de muchos países, y si fuéramos a Argentina, el poder económico concentrado tiene la posibilidad de obstaculizar gobiernos y poner muchas condiciones en función de sus propios negocios. Entonces, uno de los grandes problemas, más allá de la comunicación, es la concentración económica en todos los aspectos. Y en eso también ha fallado la política, o han fallado en esta correlación de fuerzas los gobiernos populares. La concentración en Argentina económica viene desde hace tiempo, pero además es una concentración mundial. Si algo ha pasado y se definió el mundo post pandemia, que explotó en la pandemia, es por un lado la altísima concentración en el mundo y por otro lado la extrema desigualdad. Esto está definiendo. Tal cual lo planteas, pareciese que hubiese un gobierno supranacional, ¿no? A nivel mundial, los grandes fondos de inversión determinan la política interna de muchos países, porque tienen más poder que un país en sí mismo, ¿no? Tomemos la Argentina, por ejemplo. Ahora, está fallando la clase política, y te pregunto, vos comes todos los días con el tema político, ya sea bueno, yo estudié política, yo soy cientista política. Sos politóloga. La política... Digo, tu contacto con las definiciones políticas y con las miradas críticas de la sociología política, por llamarlo de algún modo, supongo que te hacen elaborar un diagnóstico, y te identificás con el campo nacional y popular. ¿Qué deberíamos hacer con respecto, en este caso, a la comunicación, pero es válido también para el resto de la economía? Como para preguntarte, ¿qué nos está pasando?
Mira, yo creo que tendríamos que volver como a las fuentes de la política. Cuando la política empezó a creer que la construcción, por ejemplo, era superestructural, ¿no? A creer que la construcción era mediática. Cuando empezó la clase dirigente a alejarse de la gente. Cuando se dejaron de elaborar proyectos colectivos, pero no solo pensando en nosotros, sino en la construcción en serio, con una construcción también de abajo para arriba, además de arriba para abajo. Yo creo que el ejemplo es Francisco, ¿no? Al cual tuve... Eso, iba a decir, ¿a quién entrevistaste? Sí, tuve la suerte de entrevistar 3 veces y tuve la suerte de verlo algunas más. Y creo que Francisco, y esto es un desafío, yo creo que puede ser un ejemplo para guiarnos como brújula en la política, porque finalmente creo que Francisco, una parte sustancial, digamos, de su legado, más allá de la evangelización, es una construcción de un mundo mejor, y esto tiene que ver con la política. Francisco lo que hizo fue democratizar, o tratar de democratizar, o poner todo el esfuerzo en una de las estructuras más verticales que existen, como es la iglesia y como es el papado. Y lo que hizo Francisco fue democratizar esa estructura y además abrir una iglesia sinodal. Yo antes no sabía qué significaba el término. Sinodal es una iglesia que escucha. Y es empezar a escuchar a los otros y ver qué cosas te unen para la construcción de eso. Me parece que dejamos de escucharnos. Se dejó de escuchar a la gente. Me parece que hay que discutir más proyectos, ¿no? Y menos candidaturas. Me parece que tenemos que hacer bases de unión sólidas, pero esas bases de unión sólidas tienen que ver, bueno, con una voluntad, obviamente, en el momento en el que estamos, pero también de qué país queremos construir. Uh-huh. Y eso creo que es en serio una construcción colectiva, no es una construcción de algunos iluminados, por supuesto que existen las dirigencias, pero me parece que si nosotros no o sea, ya la democracia tal como está construida ha mostrado sus límites, no solo en Argentina ha mostrado sus límites como sistema. La democracia está enferma, en crisis. ¿Cómo se salva la democracia? Creo que se salva con mayor democracia, ¿no? Con mayor ciudadanía. Que no sea solo representativa, sino también participativa. Claro, porque por ejemplo hay discusiones si las elecciones tienen que ser cada 2 años o cada 4. Creo que estamos en un sistema donde es muy difícil las elecciones cada 2 años. Me dicen, bueno, pero si las sacamos a 4, esto es menos democrático. Yo creo que hay que generar mecanismos realmente de participación en serio. O sea, yo estoy harta cuando siguen diciendo a Milei lo votó el 56%. Primero, lo votó el 56% porque fue una segunda vuelta, no el núcleo duro, y todas esas cosas cambian, digamos. Nadie compra los votos, ni le pertenecen, ni son estáticos. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos como sociedades para poder intervenir en la vida pública de una manera mucho más activa que no sea solo el voto? Uh-huh. Creo que eso es un desafío. Bueno, ¿y cómo escuchamos a ver, no cómo escuchas vos o cómo escucho yo, sino cómo escuchan los políticos a la gente? Porque evidentemente yo tengo una frase que ya la he adoptado, ya la dije 1000 veces aquí, es menos alfombra y más barro. Pero para ser concretos, ¿qué deberían ser los políticos, los que pretenden representar los intereses de los vulnerados, ¿no? Que en última instancia el campo nacional y popular es eso lo que pretende, representar y trabajar para la gente, digamos, en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué deberían hacer? Bueno, me parece que primero hay que trabajar sobre un desánimo y un descrédito. Que eso no es fácil, eso es un trabajo, pero creo Tendríamos que construir un diván gigante, digamos, ¿no? Para poder... Pero me parece que eso es sobre todo acercamiento. Uh-huh. Eso es sobre todo acercamiento y construir empatía. E incluso, fíjate, digamos, una es la empatía cuerpo a cuerpo, otras son los mensajes, otras son las acciones, otra es lo que la gente puede mostrar como modelo. Digo, que creo que se maneja, que la política se construye en distintos niveles, pero sobre todo lo que se construye es con un mensaje claro, y que llegue más allá. Después son las herramientas, que son distintas, o sea, no puede ser solo el trabajo cuerpo a cuerpo. Y esto lo que demuestra es lo que pasa con Cristina, ¿no? Finalmente, desde el momento de semejante arbitrariedad en un proceso plagado
de arbitrariedades, la figura de Cristina crece. Y la gente ve en Cristina una serie de, primero, de injusticias que vive todos los días, pero también lo que ve es un peligro. Si a Cristina le hacen eso, ¿qué nos pasa a cualquiera de nosotros? Todos en peligro. Y ahora, lo que ven es un límite ahora en la construcción democrática. Me gustaría, trato de hacerlo, no recibo respuestas todas en todos los programas, pero hay 3 puntos que tienen que ver, que a mí me parece tienen que ver con la urgencia de aquellos que necesitan. Y está basado en 3 puntos. Inseguridad, la cuestión económica, fuimos a pedir el voto, no nos olvidemos que fuimos a pedir el voto con un ministro de Economía que dijo que si ganábamos íbamos a controlar la inflación, pero teníamos inflación y no la controlábamos. Inseguridad, el proyecto económico y corrupción, algo que no lo hablamos. Hay diferencias y lo marco siempre. Una cosa es un gobierno corrupto como el que estamos viviendo hoy, otra cosa es tener corruptos dentro de tu gobierno, que eso sería más fácil para despejar cualquier duda, cómo segregarlos, cómo sacarlos del sistema, ¿no? Podemos ofrecer, porque es lo que la gente está viendo hoy, ¿no? Es decir, cómo superar la inflación, cómo llegar a fin de mes, cómo hacer con la inseguridad, y qué hacer con la corrupción, porque es algo que nos pegó fuerte, porque han creado toda una subjetividad al respecto que nos convierte en los más corruptos, todos chorros. Es decir, el campo nacional y popular, para una parte de la sociedad, somos todos chorros. Ese es el relato, Onele. Lo que pasa es que finalmente lo que sí ha pasado en Argentina, que es una sociedad donde más allá de la política tiene niveles de corrupción altísimos. Sistémicos. Claro, y ya eso ha pasado a la sociedad, más allá de que se culpe a la política en general, todos los políticos presos, digamos, tenemos un problema y tenemos un problema cultural muchísimo más serio que como hoy, y en general para los jóvenes, el dinero es el valor supremo, es prácticamente el único valor que existe. Lo que viene atrás de eso es que no importa cómo lo consigas. Entonces, puede ser dinero del narcotráfico, puede ser dinero mal habido, puede ser de distintos orígenes, no importa, todos turbios, pero lo importante es mostrar el éxito del dinero. Y eso es muchísimo más peligroso que la política. No digo que la política no lo sea. Creo que tenemos que volver a construir una cultura donde cualquier forma de corrupción o de no transparencia, digamos, para ser más precisos, tiene que ser condenada, tiene que ser juzgada, digamos, juzgada desde lo social y también obviamente juzgada desde la justicia, valga la redundancia. Pero me parece que ya esta muletilla que ojalá nos salvara, ojalá el problema fuera solo de la clase política, de algunos de la clase política. El problema es cómo estamos impregnados como sociedad, sin redes sociales de contención y una sociedad muy rota en sus valores. Porque no hay que tener miedo a hablar de valores. Es una sociedad éticamente y moralmente rota, donde el todo se vale y la salvación es individual. Y en la salvación individual, como si estuviera en una emergencia, no hay parámetros y todo se ha corrido. Entonces, si no somos capaces, nosotros de Argentina, del mundo, reconstruir eso, estamos complicados para las generaciones futuras, estamos complicados más allá de un proyecto popular. ¿Inseguridad? ¿Tenés alguna propuesta, alguna mirada? Que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque yo creo que hay muchos factores y que hay que tomar todos esos factores en cuenta. O sea, tenemos protagonistas nuevos, por ejemplo, el narcotráfico. La droga es un factor también muy importante. De generación de violencia. De generación de violencia. Y de inseguridad. En general se habla de la pobreza, como que ser, pobre es sinónimo de sospechado de chorro. Tenemos como muchos factores que complican mucho la seguridad. Tenemos una violencia institucional también. O sea, tenemos una violencia de género. Hay que encarar en serio las violencias, no solo que te afanen el celular, que es un problema, sino la violencia en la que estamos inmersos. El lenguaje violento nos lleva a ser violentos. La gente está violenta en la calle. Absolutamente. Digo, más allá, o sea, la única violencia no es sobre un bien, porque volvemos a lo mismo. Lo único importante es que te choreen algo material. No, te chorean la vida, te chorean la tranquilidad, te chorean la libertad, te chorean un montón de cosas.
Y esto creo que tenemos que encararlo desde una cosa muchísimo más global, que tiene que ver cómo nos mejoramos globalmente como sociedad. Tenemos que volver a hacer un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que está roto. En la que deberían participar todas las corrientes políticas, pero ahí estamos en un problema. Pero por lo menos hay que empezar con un proyecto, tenemos que estar convencidos nosotros, empecemos a ponernos de acuerdo lo más amplio posible. Bueno, alguien, cuando hablamos aquí, hombre de la academia, hablamos aquí de la corrupción, me dijo, mira, yo le planteé, le digo, mira, ¿quién tiene posibilidad de corromper? El dinero es el que corrompe, el tipo que tiene guita corrompe. Entonces me dijo, sí, es cierto, pero eso es inherente al sistema, no vamos a poder cambiar esa impronta de capitalista. Lo que tenemos que hacer es nosotros hacernos más impermeables a la corrupción, es decir, evitar entre la militancia que haya una condena entre nosotros mismos en la construcción política, ¿no? Y yo creo que ha sido, y la verdad, si yo te podría decir que cuando realmente estás convencido de lo que haces, en la función pública, digamos, no hay cosa que te tiente. Si vos tenés la adrenalina puesta en otras cosas. Mi experiencia en Telam, yo nunca había trabajado para el Estado, es la primera vez que trabajé para el Estado. En las empresas privadas también muchas veces hay corrupción. O sea, y la verdad que haciendo las cosas bien, no hay quien te tiente. Porque además si pensás, si tenés un bien mucho más supremo que es el colectivo, que también eso se perdió. Pero entonces son una serie de etiquetas. Pero a mí lo que realmente digamos, y no por no hablar de la política, me parece que en eso tenemos que ser muy firmes, pero la corrupción ni empieza ni termina en la política. Porque la corrupción viene desde afuera, pero tenemos estructuras muy corruptas. El que te quiere pasar, el que te quiere estafar. Es fácil hoy, es muy fácil. Es muy fácil. Y eso también es corrupción. ¿Y sabes qué pasa? Está muy generalizado. Bernarda Llorente, una última pregunta, pero más cholula, imposible. Ajá. ¿No vas a volver a Detrás de lo que vemos? No sé, en algún momento tendría que volver a tener aire. Vamos a ver. Bueno, acá tenés micrófono. Te lo agradezco. Bernarda Llorente, te agradecemos muchísimo que hayas venido en un día de invierno tan fresco, tan frío, y que hayas estado tan amable para la invitación. No, me han escuchado durante una hora, he hablado demasiado. Así que bueno, esa es la idea. La idea es plantear un debate sin solución, seguramente no tenemos las respuestas, pero sí por lo menos comenzar con el debate, y esto es parte de las intenciones de este programa. Te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí en Nosotros los Otros. Martín Loza, detrás de los controles. Nos encontramos la semana que viene, el jueves, a las 17 horas. Quédense porque viene, ¿no? ¿Cómo es que dicen? A que no nos escuchen, ¿no? ¿Así es? Que nadie nos escuche. Qué buen título. Sí, Mauro Bello es el que conduce esa intencionalidad, ¿sí? Ese título tan seductor para la radio. Muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. La semana que viene nos encontramos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el